Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada preparatoria rumbo a Tucumán 2025. Ya lo tenemos súper cerca, es ahora en septiembre. Así que bueno, les queremos dar formalmente la bienvenida a todos, agradecer a todas las cátedras de Derecho Privado 4 en la cabeza de sus profesores titulares, María Laura Juárez, Carlos Molina Sandoval y Soledad Richard, por haber organizado esto y haber convocado a todos los integrantes de la cátedra y a los jóvenes adscriptos a participar de la misma. Como sabemos, las jornadas preparatorias son la puerta a la reflexión y el planteo de las problemáticas para que nos aboquemos a presentar las ponencias, así un congreso muy exitoso. Y no dudamos de que vamos a dejar más dudas que certezas a lo largo de todas las exposiciones. En este acto formal de apertura vamos a escuchar a la doctora María Cristina Mercado de Salas, quien nos va a traer algunas reflexiones vinculadas a los contratos asociativos. Así que le voy a ceder el lugar a la doctora Mercado de Salas, así puede hacer uso de la palabra y la ven. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que están acá en presencia, que es muy lindo ver la academia con ustedes presencialmente acá, y buenas tardes a todos los que a la distancia, y a Dios gracias por las ventajas de la tecnología, podemos estar híbridamente en contacto. Primero que nada, agradecimiento al esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes, los titulares de las cátedras, María Fernanda en la organización, para convocarlos, y especialmente porque el doctor Richard, muy amablemente, como siempre él ha sido, me sugirió que yo hablara de los contratos asociativos, que es un tema muy caro, tanto a él como a mí, como él como tutor y maestro, y en el caso mío, cómo fue lo que yo me inicié en la tarea de investigación. Y precisamente, ¿dónde fue esta iniciación? Fue en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, en momentos en que en el Instituto de la Empresa, mejor dicho, de Derecho Comercial de la facultad, el doctor Richard nos convocaba a los adscriptos, por eso la alegría de ver a todos ustedes acá como adscriptos, porque me remonta al año 1974, a estudiar una ley que databa del 1972 y a traernos el desafío de organizar el primer Congreso de Derecho Societario. Por lo tanto, en este momento que estamos en una preparatoria, es una oportunidad que me trae muy caros recuerdos. Estamos en la cuna del primer Congreso de Derecho Societario, la Universidad Nacional de Córdoba, y en la cuna del primer Congreso de Derecho Societario y de la Empresa de 1992, donde nos acogió este recinto de la Academia de Derecho, con el presidente, el doctor Pedro J. Arfías, que nos cedió, yo diría, de una forma, dejando en nosotros la confianza de poder trabajar en este recinto, en la organización de ese congreso a realizarse en Huerta Grande. Entonces, bienvenidos a todos, siguiendo en este marco de recordatorio y en este ámbito, y recordando las enseñanzas del doctor Fernando Martínez Paz y del doctor Carreras, académicos de número de esta academia, donde ellos nos ayudaron a ver como jóvenes a lo que llamaron el mundo jurídico multidimensional. Entonces, aprendimos
a abordar el estudio del derecho societario en este mundo jurídico multidimensional, no solamente desde el derecho positivo, desde la ley de sociedades, sino hasta de la sociología. ¿Por qué insisto en esto? Porque para analizar el tema de los contratos asociativos, lamentablemente en mi caso personal, me inicié estudiando o queriendo por lo menos descifrar qué se entendía por joint venture, que era no solamente una expresión en un idioma extranjero, sino que también de un sistema jurídico distinto como era el anglosajón. En ese marco tuvimos que estudiar lo que eran los usos y las costumbres del mundo de los negocios, del mundo de la empresa, de los contratos de la empresa, a partir de algo diferente de lo que era el derecho positivo dado, que cuál era nuestra ley de sociedades, 19.550, que en realidad lo que hacía la ley, a mi modo de entender, era darnos todas las herramientas para ver lo que era el concepto en sí mismo de la persona jurídica. Porque para nuestra ley de sociedades, evidentemente, hablar de sociedad era hablar de un sujeto de derecho. En cambio, hablar de un joint venture era hablar de algo diferente, estaba más relacionado a la relación y por lo tanto a la causa. Entonces, en este tema había que distinguir el numerus clausus, que era los tipos societarios de la 19.550, de este relacionamiento en libertad para el ejercicio del libre comercio. En esto tengo que agradecer a dos maestros, al doctor Richard, que como era él, que nos inducía con preguntas y con temas conflictivos, me ofreció trabajar sobre la llamada sociedad accidental o en participación y la posibilidad de que ella no estuviera incluida dentro de la prohibición del artículo 30 de la Ley de Sociedades, que fue un artículo sobre el cual se escribieron ríos y ríos de tinta. A otro que también debo agradecer es al doctor, a otro maestro, a Juan Carlos Palmero, que trabajamos bajo su tutoría, digamos, Marisa Vicio de Viano y yo, en el tema de los agrupamientos societarios. Esas dos ponencias, una muy sintética, la con el doctor Richard, porque era su forma de trabajar, otra que los organizadores nos reclamaron que era muy larga para publicarla, con el doctor Palmero. A partir de esas dos ponencias es cuando yo me inicio en este tema de poder distinguir, no de la organización jurídica en sí misma, sino que apreciar en el contrato, o sea, en el acuerdo, o sea, en la intención, o sea, en la causa de los que contrataban, que no era lo mismo un simple contrato asociativo que una sociedad. Porque en un caso estábamos en la naturaleza jurídica del contrato, porque el contrato de sociedad es asociativo y es colaborativo. El de asociación más perfecta, el de colaboración más perfecta y el de organización más perfecta, tanto que llega a considerarse que puede surgir de él otra persona distinta a los miembros de aquellos que tomaron el acuerdo. Entonces, distinguir naturaleza jurídica del acto constitutivo, que no era la única, porque en la misma ley de sociedades y también con el doctor Richard insistíamos que podía haber la constitución por acto único en el caso de la escisión, que la ley ya en el año 52 ya la preveía. Pero en aquel momento la doctrina insistía que era dos o más. Y nosotros podíamos decir que podía salir el sujeto de derecho a partir de la escisión de una persona que es la sociedad. Pero todo esto fue un camino para recorrer. Ustedes ahora, los jóvenes, se encuentran con una claridad que nosotros tuvimos que tratar de descifrar, pero que a la vez nos sirvió para el pensamiento analítico y crítico, el no aceptar lo dado, sino ver e interpretar desde la Constitución
hasta de las leyes especiales, el verdadero pensamiento del ordenamiento jurídico argentino, agregándole, por supuesto, el uso y la costumbre, que en el caso del derecho comercial también es fuente del derecho. Entonces, nosotros en ambos trabajos, vuelvo a insistir, bajo la luz que los maestros daban para poder pensar y analizar, y en el ver el derecho multidisciplinariamente, habíamos llegado a una interpretación de la ley de sociedad comerciales bajo el influjo, que es como debe ser, en mi opinión, bajo el influjo de los principios de la Constitución. O sea, no podemos hablar de derecho casuísticamente o unilateralmente por un capricho nuestro. Nuestro contrato social es la Constitución, y una Constitución es tal en la medida que a través del tiempo puede interpretarse conforme a los tiempos. Es más, ¿cuántos artículos tiene la Constitución inglesa? ¿Desde cuándo está la Constitución americana? No han hecho falta tantos cambios y, sin embargo, esos dos países han progresado y al día de hoy mantienen sus principios constitucionales. Entonces, ¿cuál fue el tema que en el caso mío me influyó? El principio de la libertad de asociarse con fines lícitos y de contratar. Con el doctor Richard presentamos las sociedades en participación y el artículo 30, en la que sosteníamos que nuestra ley, o sea, estábamos interpretando la ley que todos queríamos o decíamos que interpretábamos, atendiendo a la tradición del Código de Comercio, había regulado a las llamadas sociedades accidentales o en participación, escuchen esto, como una suerte específica de negocio parciario asociativo. Esto lo dijimos en 1977, al que era imposible considerarlo como que se le aplicaba el artículo 30, porque el artículo 30 se aplicaba al concepto de sociedad. Y el concepto de sociedad para nuestra ley era sinónimo de sujeto de derecho. Y en este caso, la misma ley decía que no era sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo podíamos implicar de que esto fuera un tipo o números clausus que en realidad no tenía la estructura de un números clausus? ¿Por qué? Porque no tenía la estrictez, solamente porque se hablaba de la parte de organización o se hablaba de la parte de empresa, decíamos. Pero cuidado, que cuando hablábamos de empresa, hablábamos de actividad, no hablábamos de sujeto. El sujeto titular de esa empresa podía ser tanto los miembros de un contrato como los de una sociedad. Pero decir esto en aquel momento, obviamente que despertó muchas críticas. Si aunamos esto que seguimos con el doctor Richard, ya en el Congreso de Mar del Plata del 79, insistimos sobre la interpretación que debía dársele a estos artículos de la Ley de Sociedades, y ahí nos acompañó María del Carmen Guanini de Toselo. Posteriormente, el doctor Richard, en el año 2000, publica su libro sobre las relaciones de organización y en el sistema jurídico argentino, año 2000. Coetáneamente en la facultad modificamos el viejo plan de estudio que había estado por muchos años y dentro del plan de estudio se adoptó una nueva denominación para las materias y se dividió en derecho público y privado. Entonces, derecho privado 4, que es la que ustedes son adscriptos a ella, seguramente todos, se llamó Relaciones de Organización _ Sociedades. O sea, que al viejo derecho comercial 2 como materia, que era sociedades y seguros, se le sacó el contrato de seguros, que fue otra materia, pero que se incorporó esto que ya habíamos venido trabajando en lo que era en sí misma la relación
de organización que está presente y está normatizada en la Ley de Sociedades, y el sujeto de derecho que nace del contrato de sociedad, distinguiendo claramente en el programa esta situación entre empresa-contrato y empresa-sociedad. Inicialmente, en el 77, al participar yo de ambos proyectos, del doctor Richard y el doctor Palmero, hubo quien lo criticó, porque en mi persona, digamos, que era como que yo era ambigua, que yo estaba participando de dos ponencias que eran contradictorias. Si nosotros al cabo del tiempo llegamos a que ya el Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo de contratos, ya tiene incorporado los contratos de asociativos, de organización y participativos, estamos viendo que hemos logrado escindir el concepto de sujeto del concepto de actividad. Y hemos logrado precisamente reconocer que cada día podemos ver a la empresa más contractualizada. ¿Por qué? Porque los contratos nominados en el Código Civil y Comercial de la Nación en el 1244, creo que siempre me olvido, 1442, en el 1442, no son los únicos que pueden ser. Puede haber infinidad de contratos siempre y cuando en la redacción de la voluntad de las partes y de las obligaciones que cada una de las partes asumen en esta relación, quede claro la intención, la causa, la intención. ¿Cuál sería? La de no generar una organización con vistas de perpetuidad, como sería el contrato de sociedad anónima por 99 años, sino una precariedad en el sentido de que la intención es nada más que realizar ese negocio parciario de naturaleza asociativa. O sea, ustedes podrán tal vez pensar que he venido a hacer un enfoque filosófico jurídico del tema del contrato asociativo, pero yo creo que ese fue el error inicial que tuvimos cuando tal vez encandilados por lo que era en el mundo en ese momento el joint venture, porque estaban el joint venture húngaro, el joint venture búlgaro, pero cuidado, esos eran joint venture corporation, que esa es la joint venture corporizada, personificada, pero también existía la joint venture que no lo fuera. Esa que no lo fuera era que, en mi opinión, y perdónenme, es humilde el mensaje que les voy a dar, es la que veía el doctor Alperín cuando él, defensor acérrimo del artículo 30, consideraba que el joint venture no podía ser porque en realidad era una sociedad de hecho y por el 30 las sociedades comerciales no podían contratar con sociedades de hecho. Mucho hemos evolucionado porque ya ni siquiera hablamos de sociedades de hecho, hablamos de las sociedades del capítulo 4, pero de todos modos, en este tema sigue existiendo la diferencia entre el contrato simplemente asociativo, en libertad de ejercicio de la libertad constitucional de asociarse con fines lícitos, al que se le puede dar un contenido que las partes lo elijan libremente y ejercer el comercio de esa forma. O sea, ¿por qué entonces hice referencia a la Constitución? Porque hablar de los contratos asociativos es justamente cumplir con los principios constitucionales de la libertad, del derecho de asociarse, de la propiedad, del derecho de propiedad y todos los principios que nuestra Constitución, si la hubiéramos respetado como debía, tal vez otro sería nuestra situación. Ahora bien, este entusiasmo que yo traigo respecto de los de estos contratos que siempre me han fascinado, porque
es el ejercicio de la libertad, tiene la peligrosidad de los límites que tenemos que imponernos o de nuestros propios límites de la redacción o de la ejecución de ese contrato. Entonces, esos peligros pueden llevar a que pueda hablarse de sociedades, que pueda hablarse de relaciones laborales en relación de dependencia y subordinadas, y de hecho existen casos que se han planteado, y entonces está en nosotros en tener en cuenta. Ya en el Congreso del 95 de Mar del Plata, con el doctor Richard presentamos una ponencia que decíamos que era el problema de la exorbitación del objeto, porque una cosa es el objeto que nos autoimponemos por la libertad contractual, y no como números clausus, sino como con las relaciones que queramos establecer. Y otra cosa es que en el ejercicio, y lo he visto en la práctica, en realidad se termina teniendo una relación más perfecta, más asociativa, más colaborativa, y se va perdiendo la individualidad en una integración entre las partes en el ejercicio. Y entonces ahí estamos exorbitando la causa, porque la causa era una relación más temporánea, con menos perdurabilidad, más precaria, y a la vez eso tiene importancia respecto de las responsabilidades individuales que corresponden a cada uno de los contratantes. Estos contratos son muy útiles, y en ese sentido, siempre que sepamos utilizarlos y le demos la redacción y tengamos en cuenta de que la gran diferencia, para mí, acepto la opinión diferente, que hay entre un contrato de sociedad personificado y un simple contrato asociativo, es que en el contrato asociativo no hay un patrimonio común. Los patrimonios quedan totalmente separados y cada uno se hace responsable por lo que a él le toca hacer, salvo que se haya constituido un contrato de los nominados donde existe una responsabilidad solidaria, pero porque lo dice la ley. Por supuesto que luego en un problema ya judicializado quedará a quien ha sostenido que era un contrato asociativo probar esos extremos, porque a simple vista y por la historia de los contratos asociativos vimos que no era simplemente una forma de diferenciarse así nomás. Pero siempre pensemos que no tenemos un patrimonio común, porque si no, si pensamos que los atributos de la persona, como el domicilio y el nombre, era lo que nos confundía. Si la unión transitoria tenía un nombre, si el agrupamiento de colaboración empresaria tenía un nombre, si fijábamos un domicilio, pero lo que no había era un patrimonio en común. Porque el fondo común operativo, y ahí tengamos en cuenta, no confundamos patrimonio y capital con el fondo común operativo. ¿Qué es lo que es el fondo? En mi humilde opinión, fondo común operativo es un fondo de liquidez mínimo que permite la gestión del contrato. No es la gestión de la actividad, sino la gestión del contrato en la relación entre las partes. Porque obviamente, y esto el doctor Palmero siempre nos lo hizo ver, cuando se construyó la autopista Córdoba-Carlos Paz. ¿Cómo se licitó? Como no se admitían estos contratos, se licitó por partes. Y entonces las distintas empresas tomaron el kilómetro 1 al 10. Las otras del 10 al 20, la otra del 20 al 30. Pero claro, las del 20 al 30 y las del 10 al 20 no podían cumplir su obligación en tiempo si la del 1 al 10 no lo cumplía. Pero de todos modos eran contratos independientes, aunque la autopista que iban a construir era una sola y tenía que tener la misma calidad y las mismas especificaciones. Entonces, la visión que teníamos de que si nosotros admitíamos la posibilidad que esas tres licitantes pudieran entre sí constituir un único contrato que hiciera al final, que era la autopista, podía hacer sin necesidad de constituir
entre las tres una persona jurídica, porque acá trae otro problema. Y esto pasó en la construcción de la central atómica de Embalse, que la construyeron Italimpianti, italiano, y Atomic Energy of Canada. Dos culturas totalmente diferentes de trabajar en una actividad. Entonces, cómo pedirles que constituyeran una única sociedad anónima a dos empresas que traían una cultura organizacional y un ritmo de trabajo totalmente diferente. Entonces, ahí es donde veíamos nosotros la posibilidad y lo magnífico de admitir estos contratos asociativos que se quedaran nada más que en la colaboración que cada uno tenía que traer de forma organizada para que el final de la obra llegara a término como se había licitado. Entonces, ese es un ejemplo que les traigo. Pero en la vida real es muy interesante y hay un fallo que me llamó, que es muy reciente, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala Octava, Brugada Fernández, Rodolfo Ricardo, contra Montenegro y otros, su despido. La Cámara no hizo lugar a la relación de trabajo en el caso de un sonidista que había pretendido que existía de él con estas otras personas un contrato de trabajo y reconoció que estaba en presencia de un contrato asociativo. Entonces ahí tenemos cuando no se reconoce, y este es un caso reciente, creo que es de febrero me parece, o primeros días de marzo, y una Cámara Nacional Laboral. Tenemos un caso porque está el caso de las leyes especiales. Nunca olvidemos que una cosa es lo que dice nuestro Código Civil y Comercial, nuestra ley de sociedades, sino que también hay otras leyes especiales. Entonces, hay un caso del Superior Tribunal Fuero Laboral, del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Laboral, de el contrato asociativo de explotación tambera en la ley 25.169 no homologado. En ese caso se toma una posición totalmente distinta a la anterior, pero es lógico y entendible, porque se trataba de un tambero mediero que era analfabeto. Entonces acá, ¿cuál es el tema? Ese contrato asociativo, que para colmo no estaba homologado, obviamente se declara nulo y el Tribunal Superior de Justicia, no por la asociatividad, sino por la ley especial y por la asociatividad de quien había contratado. Entonces, estos son casos que los dejo a consideración de ustedes y seguramente pueden haber más, para que trabajen justamente las relaciones y la causa. Las relaciones de organización, sí, pero no quiere decir que haya una sociedad. La relación es de organización. En el mundo del trabajo, el empleador tiene facultades para organizar. Entonces, en el caso de los contratos asociativos no nominados y, por supuesto, no inscriptos, ahí tenemos que ser muy cuidadosos en la redacción del contrato y precisamente en el caso de la judicialización, de que la prueba realmente lleve a que la relación quede clara. Que en definitiva, que la causa no era constituir otra persona jurídica, que la causa no era que tenía que tener a alguien subordinado y dependiente. Y hay un caso que es muy interesante, porque también esto se utiliza en los contratos de las universidades con las empresas, donde se firman los contratos marco de la universidad y después vienen los contratos específicos de las carreras, porque necesitan para sus acreditaciones tener lo que se llama la práctica preprofesional. Eso en el grado, pero en el posgrado
también existe. Entonces, las empresas en este momento, y con esta que queremos que el mundo del trabajo se acerque a la realidad actual empresaria, esos contratos están muy de moda. Pero hay que tener cuidado porque justamente ese alumno que se está beneficiando de la práctica en esa empresa podría el día de mañana pretender una relación laboral. Bueno, como me han hecho el símbolo de cortar, podría agregar lo que ustedes quisieran preguntarme, si lo sé, y si no, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mercado de Sala. Lo tenemos conectado al doctor Richard. No sé, Hugo, si vas a querer decir algo. Sí, algo voy a decir. Primero, perfecto, que estamos escuchando. Primero pedir excusas por no acompañarlos personalmente, inclusive por conectarme unos minutos tarde, pero he escuchado la importante comunicación de Gochi. Gracias, Gochi. Somos sobrevivientes de 1977, trayendo un tema del que hoy no se habla y resuelto en el Código Civil. Mi rol desde el departamento y por la Escuela Comercialista de Córdoba y sus amigos es hoy empoderar a los recientes ganadores en concurso de titulares de la Cátedra de Derecho Privado 8, que es la que dirige este encuentro. Profesores doctores Carlos Molina Sandoval y Soledad Richard, que junto con el profesor doctor Orlando Manuel Muñoz configuran la comunidad de la asignatura Derecho Privado 4, Sociedades y Contratos Asociativos. Mi fraterno abrazo para el profesor Muñoz, que desde 1988 ejerce la titularidad de la Cátedra A, hoy imposibilitado de asistir por razones de salud y reemplazado por la profesora adjunta María Laura Juárez. Expresado esto, dejo de lado exponer sobre la temática control central de sociedades y contratos asociativos, libertad de configuración y oponibilidad, de lo que hay suficiente doctrina oral escrita a partir de la reforma de la sección 4 y de la organización de las sociedades por acciones simplificadas. Y de esta forma no demoro más esta demostración académica que van a realizar de inmediato la cátedra por asignatura de Derecho Privado 8 y poder retirarme para atender mis propios problemas que me impidieron estar presente. Y abro ahora a que hagan el previsto homenaje al profesor recientemente desaparecido. Muchas gracias, María Fernanda Coco, muchas gracias, profesora consulta, doctora Mercado de Sala, y muchas gracias a los profesores titulares que asumen la dirección de esta demostración académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, entonces vamos a dar inicio al solemne acto de homenaje in memoriam de Ricardo Coniachar. Voy a convocar a los profesores doctores Solange Ure Ramos y José Sales Mercado. Sí, así comparten los. ¿Arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Acá estamos con José. Bueno, no sé si salí en la cámara, sino después te doy el lugar. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a las cátedras, a los doctores Juárez, Molina Sandoval y Richard por la organización de esta jornada y por la convocatoria a todos los docentes de las cátedras y a los adscriptos en esta tarea de la estimulación, incentivación y camino, como decía la doctora Coco, al Congreso de Tucumán de este año en septiembre. Agradecidos en lo personal, y entiendo que con José también, por la oportunidad de recordar en 4 minutos a nuestro querido amigo Ricardo Coniachar, que como decía Hugo recientemente ha desaparecido, a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo en distintos eventos, en encuentros y a través de la vida, porque trascendía esos encuentros, vamos a recordar, seguramente lo vamos a extrañar un montón, porque además era una persona muy divertida. Si yo tuviera que hacer una reseña cortita
de quién fue Ricardo Coniachar, sobre todo para quienes no tuvieron la suerte de conocerlo, lo tomaría desde dos facetas que para mí es lo que un poco representa él cuando más o menos pensaba cómo se los presentaría. Por un lado, una faceta jurídica y por el otro lado, una faceta personal. Empezaría por la jurídica porque estamos en un ámbito académico, en una jornada académica y en la academia. Y en orden a esto, presentarlo y decirles que Ricardo Coniachar fue un gran jurista con una extensa actividad académica y doctrinaria en el área del derecho comercial. Fue un docente de vocación con una gran actividad docente. Me parece que no tiene mucho sentido ponernos a enumerar los cargos que desempeñó, que fue profesor titular, adjunto de justicia, etcétera, etcétera, pero sí que tuvo una larga trayectoria de actividad, larga, visceral, era brillante, era extremadamente creativo, honesto con su pensamiento y consigo mismo, y creo yo que él decía lo que tenía que decir y lo que realmente pensaba, aunque no fuera por ahí lo conveniente, ¿no? A mí lo que siempre me llamaba la atención, si ustedes lo leen, porque van a tener la oportunidad de leerlo, van a ver que esto que les digo de la creatividad y de la brillantez es evidente, pero a mí lo que me llamaba la atención cuando teníamos oportunidad de escucharlo, fundamentalmente era que él tomaba un tema, ¿no? Registro público. Y seguramente empezaba hablando de este tema, pero pónganle la firma y seguro se trascendía el análisis jurídico puro y duro y seguramente en su disertación terminaba hablando de temas de filosofía, de finanzas seguro, terminábamos capaz hablando de neurociencia, es decir, se salía siempre de la caja. Esta era una característica para mí muy marcada de Ricardo Coniachar. Y en lo personal, a quienes tuvimos la oportunidad de considerarnos sus amigos, tenía una sensibilidad muy especial y la misma creatividad que plasmaba con el enfoque jurídico, porque siempre era algo distinto, la tenía también o la plasmaba en manifestaciones artísticas. Ricardo Coniachar pintaba maravillosamente. Quienes tuvimos la oportunidad de ver sus cuadros eran realmente buenos, expuso, pero además tenía estilos distintos. Pasaba yo he visto desde retratos así medios renacentistas, oscuros, hasta cuadros maravillosos llenos de colores abstractos, con figuras, con peces, con caras. Realmente era un creativo. Y además también otra de sus manifestaciones artísticas, él escribía. Escribía ideas, escribía pensamientos, reflexiones, versos, poesías. Y ya para terminar y darle la palabra a José y no hacerlo tan extenso, yo descubrí que en uno de esos versos y en esos poemas que él escribía, que no voy a leer ninguno porque en verdad no me autorizó a leerlos nunca, pero en uno de esos que hablaba sobre estas cuestiones de la vida y la muerte y demás, hay una frase textual que dice, es que solo existimos en el corazón y en la memoria de los otros. Por eso creo yo que Ricardo va a seguir existiendo entre nosotros siempre. Muchas gracias por la atención, por la posibilidad de recordarlo, un poco nos emocionamos y le doy la palabra a José. Gracias. Bueno, ¿qué tal todos? Bueno, los que están acá, los que están en otros lados. Cometí el error de hablar después de Sol y ahora me tiembla la voz. ¿Qué puedo decir de Ricardo? La parte jurídica o como jurista de él no voy a redundar. Sol ya un poco lo describió también y es de público y notorio. Me voy a quedar con la persona de Ricardo, con un gran amigo y quiero resaltar ciertas cosas de él. Es cordobés por adopción, Ricardo vivió en Altagracia. Entonces, alguna vez me dijo que nunca había escuchado tantos apodos juntos como los que escuchó en esas estancias en Altagracia, con la creatividad del cordobés. Pero si puedo decir algunas cosas de lo que él nos dejó, que va a estar siempre entre nosotros, como dijo Sol recién, son dos cosas que por ahí me ponen a pensar y a reflexionar por qué estamos acá. El derecho es una excusa. Nosotros estamos acá para encontrarnos, para compartir, para seguir produciendo juntos, pero sobre todo para seguir relacionándonos. No vivimos sin los otros. Esto que decía Sol recién de que uno es el recuerdo en el corazón del otro. Eso era Ricardo, y además Ricardo era un apasionado de todo lo que hacía. Si pintaba, pintaba con pasión. Si escribía, escribía con pasión. Y si hacía chistes, trataba de todo el tiempo sacarte una sonrisa. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo siempre con pasión. Y con esa genuina espontaneidad que tenía Ricardo, que era muy singular y que seguramente va a estar en nosotros, ese es el legado. Vayamos a Salta, vayamos a Tucumán, vayamos a todos lados con la sonrisa de Ricardo y con las ganas de seguir cuestionando el status quo, que era un poco su perfil. Y simplemente decirles eso, nos despejemos en los otros y tratemos de compartir y de producir en conjunto, porque por eso estamos acá. El derecho es solamente una excusa. Un abrazo para todos.
Si les parece, hacemos un minuto de silencio y en homenaje a Ricardo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, luego de este sentido homenaje a Ricardo Coñechar, que seguramente seguirá en todos nosotros, vamos a dar continuidad a estas jornadas preparatorias rumbo a Tucumán 2025 y vamos a invitar a los disertantes del día de hoy a que nos compartan sus inquietudes. En primer término, vamos a invitar a los profesores Sixto Soncini Estudillo y Paola Batistel para que hagan sus presentaciones. Gracias, amigo. Bueno, buenas tardes. El tiempo que tenemos es bastante acotado, son 5 minutos. Así que simplemente, como dice siempre el maestro Richard, es sembrar ideas, plantear preguntas, generar inquietudes, suscitar cuestionamientos. Bueno, acabamos de homenajear justamente a una persona que tenía ese perfil. Y para formar parte de lo que el maestro Enrique Butti llamaba la juventud congresista. Como exponentes de las personas jóvenes, que no necesariamente era una juventud biológica, sino una juventud en el sentido de hacerse interrogantes y cuestionarse todo. El tema que yo tiro así como una semillita nada más, formó parte de la investigación que tuve que hacer en el marco de mi tesis doctoral, que defendí hace casi 3 años, y que tenía que ver con algunos aspectos de la responsabilidad que les cabía a los socios de las viejas sociedades civiles, como dice Molina Sandoval, constituidas al amparo de la Ley 340, o sea, el Código Civil velezano. Muchas gracias. Y decimos, ¿qué régimen aplicamos? El régimen que uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de esta cuestión? Fue uno de los aspectos que tuve que analizar en un capítulo explicado, digamos, ¿por qué el porqué de esta cuestión? A veces hay algún sector de la doctrina, encabezado incluso por Vidal Escalada, que fue un gran escritor de este tema, consideran, digamos, como que la sociedad civil era una figura un poco en extinción o de modé. Y la verdad es que ha habido doctrina también ilustre, también puesta de realce por el propio Vidal Escalada, que sostenía justamente que no nos encontramos frente a una figura ni de modé ni nada por el estilo, entre otras cosas porque no había un registro de cuántas sociedades civiles existían. Es una figura ágil, reivindicada por el maestro Richard en su momento, como una figura que con la simple, generación de una escritura pública, teníamos una persona jurídica distinta, sin mayores requisitos, sin necesidad de inscripción, ni nada por el estilo. Ahora bien, el Código Civil tenía un farragosísimo, extenso, detallado, puntilloso régimen en relación a aspectos de su responsabilidad. Y el nuevo Código Civil Comercial, la ley que entró en vigor mediante la ley 26.994, sancionada el año 2014, y que entró en vigor el 1 de agosto del 2015, no previó, como en los anteriores proyectos de unificación de código, no previó qué iba a pasar con esta figura societaria, con las leyes societarias, con las sociedades civiles constituidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código Civil Comercial. Entonces, ¿cuál es el régimen que se aplica?
no es una cuestión que tenga que ver con el sexo de los ángeles, nada por el estilo, sino con sociedades civiles constituidas de un número que absolutamente desconocemos, pero que el doctor Domingo Antonio Viale, quien me tutoreó en mi tesis, estaba convencido de que existían un sinnúmero de ese tipo societario. ¿Qué pasa con... ¿Cuál es el aspecto que tuvimos en cuenta? Para novedades los clásicos, decía Unamuno. Entonces nos fuimos a lo que decía el maestro Moisés Panés en su publicación póstuma, justamente en relación al nuevo Código Civil y Comercial, y sostenía que la ley 26.994 no podía ser aplicada de manera retroactiva. Más claro que eso, imposible. Entonces hay muchos que piensan que las sociedades civiles constituidas anteriormente, el 1 de agosto del 2015, derivan o decantan en ese cajón desastre que habla Vítolo, es la sección cuarta, donde termina todo mezclado, todo entreverado, y terminan a lo mejor los que hacen grafitis pintadas, terminan en la misma celda que los, en términos societarios delictivos, entre comillas, se dedican al tráfico de lo que fuere, o se terminan todos en una misma celda bastante benigna, sin hacer los distingos del caso. Ya que vamos a aplicar el conglomerado normativo del Código Civil, porque no podemos aplicar retroactivamente, derivado de que no se pueden infringir normas bajo cuyos auspicios se constituyeron estas figuras, auténticas personas que eran las sociedades civiles. Y además porque la ley 26.994 no previó un régimen específico de decantación o derivación de las sociedades civiles, vamos a tener que aplicar el viejo régimen. Y ahora bien, el viejo régimen, algunos dicen, bueno, pero es lo mismo que la sociedad de la sección cuarta. Y la verdad es que no. Hemos podido ahondar en ese aspecto y hemos encontrado que la responsabilidad de los socios de la sociedad civil, vamos a tratar de redondear, conforme el 1713, decía que los acreedores de la sociedad son al mismo tiempo acreedores de los socios. O sea, no había un beneficio de exclusión, no había subsidiariedad alguna, que sí está contemplada, no normativamente, como bien puntualiza Molina Sandoval, pero sí la inmensa mayoría de la doctrina dice que, aunque no esté contemplada efectivamente, la abrazan como la auténtica persona jurídica que es y el auténtico tipo societario que es, aunque no forme parte del capítulo 2 de la Ley General de Sociedades, el artículo 24 de la Ley General de Sociedades, que es justamente que hace referencia a las sociedades de la sección cuarta, otrora llamadas sociedades no constituidas regularmente, hoy no constituidas al cobijo de alguno de los tipos del capítulo 2. Ahí sí se contempla, aunque no normativamente, pero hay una unanimidad de criterio en el sentido de que hay una subsidiariedad. ¿Y qué pasa? Había un régimen especial, y con esto los dejo, para los socios de la sociedad civil constituida bajo los auspicios del Código Civil de Vélez, que establecía la posibilidad de que por insolvencia de alguno de ellos se están obligados a prorrata, o sea, por pera, por barba, por cabeza, todo de parte igual. Pero existía la posibilidad de que ante una eventual insolvencia, y el maestro Jungenbach me ha ilustrado que insolvencia ahí ya se entendía, o lo entendió Vélez en el sentido de falencia, no solamente el hecho objetivo de la insolvencia, resulta que los restantes socios tenían que asumirla a prorrata de su participación, que es distinto que por parte de interés, que por cabeza o por pera. No tenemos un régimen análogo en la sección cuarta. Entonces ya tenemos distinciones que podrían resultar de alguna relevancia o de trascendencia en caso que nos topemos frente a una contingencia con una sociedad anónima. Perdón, a una sociedad civil. Con esto creo que agoté mis 5 minutos. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, gracias. A ver. Ahí, a ver si se puede correr. Ahí está. Un agradecimiento primero por la convocatoria y ¿se escucha? Pero eso déjalo. Bueno. Ese va ahí para que se escuche lo que habla la gente. Primero agradecer rápidamente por la organización y la convocatoria a participar y poder exponer alguna de nuestras ideas. Siempre cuando busco un tema, desarrollar un tema, investigar, veo qué puedo brindar a la sociedad o qué solución desde el punto de vista para la empresa puede obtener una ventaja o en qué modificar
Y en virtud de eso es el tema elegido. Al leer la resolución DGJ 5/2025, veo la importancia de la transformación o a veces la simplificación para la empresa de algunos trámites que son importantes para las mismas. Entonces, me pregunto, y esta sería una de las, digamos, de los interrogantes que planteo, la importancia de la reorganización de las empresas, ya sea tanto para la viabilidad de las empresas, es decir, a veces es vital reorganizar para continuar, o para el crecimiento de la empresa. Tomando esto e investigando, veo que hay 3 temáticas importantes, unas a nivel organizativo, otras a nivel societario, de las herramientas que nos brinda la ley 19.550, desde la fusión, escisión y transformación, y por último la impositiva, que a veces, y esto es lo que quiero plantear, puede ser un límite mediante el impuesto a las ganancias justamente a este crecimiento o a esta libertad de reorganización de las empresas para el crecimiento. Entonces, por eso la ponencia, la charla habla de, o la ponencia futura, que será para el Congreso, de dinámica empresarial y reorganización societaria, porque la dinámica empresarial sí es un concepto de organización que habla de la capacidad dinámica, a veces del director, de darse cuenta del momento o la coyuntura para motivar esta reorganización societaria. En esta dinámica puede estar plasmada, como plantea Richard, en las memorias, siempre tomando en cuenta el artículo 66 de la ley 19.550, puede ser una buena oportunidad para manifestar este nuevo plan de empresa y abrir la puerta a la reorganización. Una vez que nosotros abrimos esta puerta a la reorganización y tomamos la decisión, tenemos que cumplir determinados requisitos que nos exige la ley y que están plasmados, no viene el caso manifestarlos ahora, pero que son importantes para llevar a cabo, es decir, detectar la oportunidad y después cumplir los requisitos de reorganización. Y acá nos encontramos con el límite, porque al hablar de impuesto a las ganancias en materia tributaria también nos exige el cumplimiento, o le exige a la empresa el cumplimiento de determinados requisitos más allá de los que exige la ley 19.550. Y acá me paro en 3 requisitos fundamentales, como es mantener el 80% de la participación del capital de la empresa con 2 años anteriores a la fecha de reorganización. Ese es uno. Que la empresa se encuentre en marcha. Otro de los requisitos que exige la ley de impuesto a las ganancias. Y otro es que 2 años posteriores a la reorganización se mantenga el cumplimiento del objeto societario o, según algunas interpretaciones y ampliación de resoluciones, a algunos de estos requisitos. Entonces, ¿cuál es la tendencia internacional hoy en día? Es neutralizar impositivamente, es decir, que esta reestructuración no cuente también con una carga impositiva. Entonces, el beneficio, si ustedes ingresan a ARCA, lo pueden ver cuáles son los requisitos que establece para la reorganización. El beneficio de esta no imposición se va a mantener si cumplimos no solamente los requisitos societarios, sino también los requisitos fiscales que a veces son de difícil concreción, porque si una empresa decide reestructurar, estamos encorsetando si permitimos que 2 años, o le ponemos un corset durante 2 años que no pueda cambiar su objeto social. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia del incumplimiento de estos requisitos fiscales? La consecuencia va a ser que tengan que reajustar sus declaraciones juradas con respecto a esto y el pago de los intereses y la adecuación del impuesto. Entonces, tenemos tres piezas cuando hablamos de reestructuración societaria. Una pieza organizativa, que es detectar la oportunidad. Si no reestructuramos nuestra empresa, puede que no sea viable o puede que nos limite en un crecimiento. Entonces, esa sería una pata. La otra es cumplir las exigencias legales que nos establece la ley 19.550. Y sobre todo después encontrarnos con otro obstáculo que es, en materia tributaria, tratar de cumplir post la reestructuración también con exigencias para no perder estos beneficios fiscales. Entonces es una reflexión a si corresponde o no adecuar quizás
viendo la importancia de esta reestructuración para el crecimiento de la empresa. Ya estaríamos más o menos. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, para organizarnos, todas las intervenciones hacia los participantes las vamos a hacer al final de las exposiciones. Así que ahora vamos a agradecerles a los doctores Sixto Sonsini Tudillo y Paola Batistel por sus brillantes aportaciones y convocamos a los profesores Juan José Armando y Agustino Volati. Ascripta, ¿no? Todavía no, profesor. Cuidado, no apoyes. ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, primero y antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Como primero, creo que resulta muy positivo volver a reunirnos de manera presencial. Sí, las charlas virtuales suman a seguir en contacto, pero es muy lindo volver a reencontrarse presencialmente, ver cómo está cada uno y un poco lo que expresaba Joche, de que lo lindo es esta unión de equipo y de grupo de trabajo, ¿no? En principio eso, muchas gracias. Bueno, como Fer nos pidió, la idea era solo dar algunos bosquejos de lo que podría llegar a ser nuestra ponencia en el Congreso, y uno de los temas por los cuales a mí se me ocurrió para una ponencia en el Congreso, entre otros que no pude llegar a desarrollar por los tiempos, es el tratamiento de la responsabilidad societaria y la necesidad de un enfoque que pase a ser integral e interdisciplinario de la responsabilidad en la actualidad. Sí, resulta fascinante que como personas, como ciudadanos, nuestro accionar en cada paso que damos genera consecuencias, y por esas consecuencias podemos generar ciertos cambios en determinadas personas y hasta incluso en la sociedad civil en la cual nosotros nos desarrollamos como personas. En cuanto a unos pequeños conceptos teóricos para después volver a la idea del final, responder lo considero como el deber de actuar de una manera consciente, responsable, respetando el accionar del resto de la sociedad y respetando la normativa vigente, porque, digamos, conociendo de manera consciente cuáles van a ser las consecuencias de nuestro accionar. Si nosotros, desde el punto de vista de lo societario, hablamos de una responsabilidad de carácter profesional que ya habla de un compromiso o una obligación de la persona que ejerce la actividad profesional dentro de la sociedad, generando en el resto de los socios y en las personas que se vinculen con la propia sociedad una cierta confianza y respeto hacia la persona si su accionar es correcto, conforme a la ley, el estatuto, las buenas costumbres, las normas éticas, etc. Pero creemos también que este actuar profesional debe extenderse no solo a los administradores o a los representantes, sino también a los socios o a las terceras personas que de manera directa o indirecta se vinculen con la propia sociedad, y que no quede solo en la figura del administrador o del representante la posibilidad de que estos sean responsables en su accionar. Es decir, que todos aquellos que intervienen durante la vida societaria sepan que en su accionar genera consecuencias y puede recaer en responsabilidad. De ahí a este análisis del cual parto en que en virtud de una acción o de una omisión se puede generar responsabilidad y que debe dejar de ser visto de manera parcial o sectorizado o acotado esta producción del daño para pasar a ser visto de manera integral e interdisciplinaria.
¿Por qué? Algo de lo que decía la doctora Mercado. Creo que también debemos tener en cuenta nosotros cuestiones éticas, cuestiones filosóficas, cuestiones sociológicas, psicológicas, hasta incluso este cambio tecnológico que se viene dando con la inteligencia artificial, que era otro de los temas de las ponencias que en otra jornada lo veremos, sumado sí a esta responsabilidad, a este vínculo, que ya sabemos que tiene el derecho societario, por ejemplo, con el derecho laboral, con el resto del derecho comercial, con el derecho penal, con el derecho ambiental, entre otros. En definitiva, lo que se quiere plantear en la ponencia es que la responsabilidad pase a ser mirada y analizada desde un punto de vista interdisciplinario, integral y no sectorizado, para poder dar una respuesta mucho más compleja, mucho más completa, acabada y analizada en conjunto con el resto de los factores que pueden llegar a influir en la responsabilidad. Bueno, esa era la idea de la presentación de la ponencia. Sí, la estuve armando, se fue mucho más extenso, pero no quería salirme de los tiempos, pero la idea es justamente pasar a una visión mucho más compleja e interdisciplinaria y hacernos amigos del resto de los factores que intervienen en la responsabilidad, como bien dijimos, hasta incluso el resto de las ramas del derecho que se vinculan con el accionar de la empresa y con el accionar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la temática que planteo e intento estudiar en el marco del congreso que vamos a tener en el segundo semestre es la responsabilidad de los administradores y directores ante la vulneración de seguridad informática de las empresas. Cuestión que, bueno, en la actualidad es un tema sumamente relevante, ya que vivimos todo el tiempo noticias o eventos en donde hay una vulneración a los sistemas informáticos de las empresas, ya sea bases de datos, software, sistemas, entre todo lo que hoy está ahí dentro del abanico de la tecnología, ¿no? En este punto, a los fines de empezar a tratar el tema, empiezo por las cuestiones eminentemente prácticas, en donde hoy por hoy el órgano de administración de las sociedades no solamente tiene que velar por la correcta gestión en materia contable, financiera, sino también de la seguridad informática, porque de hecho muchas cuestiones duras como la contabilidad hoy se están pasando a sistemas y están siendo tratados a través de recursos informáticos. En este marco, la cuestión fáctica que se da son básicamente tres elementos. En principio, la creciente adopción por parte de las empresas de las tecnologías, que es una cuestión transversal a todas las áreas de la misma. La segunda cuestión es el hecho externo que sufre la vulneración en el sistema informático, ya sea directamente o indirectamente en los casos de phishing. Y la tercera, el daño que se genera, ya sea a la propia empresa en cuanto a reputacional, a terceros, consumidores, proveedores, etc. En este marco, bueno, estuve indagando cuál es hoy el recurso normativo que tenemos para tratarlo, y en principio, obviamente, tenemos la ley 19.550, en donde trata y nos da el umbral de responsabilidad que tienen que tener los administradores. Luego, bueno, obviamente el Código Civil y Comercial, y más que nada con el tema de las acciones de prevención del daño y el principio de prevención del daño. Y después, para cuestiones más puntuales y ya dentro de las cuestiones informáticas, tenemos la Ley de Protección de Datos, Ley 25.326, que establece estándares de gestión y cómo deben ser tratados las bases de datos. De hecho, cuando tenemos bases de datos que tratan sobre determinadas materias, deben estar registradas. Y por último, la Ley de Delitos Informáticos,
la ley 26.388, que bueno, es una ley que tipifica cuestiones penales ya, que trascienden las cuestiones de responsabilidad civil que podemos hablar. Y bueno, para aquellos casos de sociedades que son entidades financieras, como en su objeto social, a partir de septiembre de 2023 tenemos la comunicación A7724 del Banco Central de la República Argentina, en donde establece estándares de gestión que deben cumplir las entidades financieras en materia de seguridad informática. Entonces, tenemos bastantes normas sustanciales que están estableciendo que hay una responsabilidad y que los órganos de gestión deben cumplir y deben adecuarse. En este marco, hay muchas preguntas que se me generan y las voy a ir elaborando y respondiendo, como ser, en materia de seguridad informática, nuestro régimen normativo, ¿qué le exige a los administradores y directores? ¿Qué medidas se tomaron en el derecho comparado? ¿Qué se le debería exigir? ¿Cómo se prueba la diligencia del órgano de administración en materia de seguridad informática? ¿Cuándo procede la responsabilidad? Sería eso. Muchísimas gracias. Bueno, como ya dijimos, todos los intercambios de opiniones o consultas los vamos a hacer al final. Entonces ahora vamos a invitar a los siguientes expositores, agradeciéndoles a Juan José Armando y Agustina Boletti. Vamos a convocar, perdón que se me fueron los nombres, a Fabricio Cuño y Marcelo Zavala. Sí, perdón. Me salió Martín o cualquier otro nombre. Mil perdones. El micrófono tiene que quedar ahí. Así que comiencen. Bueno, un poco difícil con semejantes expositores, doctores, profesores, adjuntos también. Agradecerle especialmente a la cátedra por tenernos en cuenta, a nosotros los adscriptos, y sobre todo a la doctora María Laura, con quien ya estoy haciendo el segundo año de adscripción. Recién pensaba en esto del análisis del derecho no solamente desde un punto de vista positivo, sino análisis en la sociedad, el análisis en su impacto, en cómo se desenvuelve una sociedad y agarrar un fragmento en particular y ver cómo complota con el derecho. Cuando estaba desarrollando el tema que elegí, que era SAS, evolución o amenaza para el derecho argentino, a la 10ª hoja de recolección de bibliografía dije, no, hay que hacer un poco más corto porque tenemos que hablar muchos expositores, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió empezar diciendo qué significa una SAS. Es un tipo societario que podrá estar constituido por una o varias personas humanas o jurídicas cuya responsabilidad va a estar limitada a las acciones que suscriban o adquieran. Después de analizar la definición y ver que es altamente compatible con una sociedad anónima, es fácil darse cuenta, o que por lo menos le llame la atención a alguien, cómo es que está regulada por otra ley que no es la Ley General de Sociedades. Entonces eso a nosotros nos tiene que hacer un clic, nos tiene que llamar la atención y decir, la sociedad está yendo a otro lado, más nuevo. El legislador está diciendo, no me basta con la ley que tengo, muchas gracias, actualmente, quiero regular un nuevo tipo por una ley nueva. Entonces, tenemos la ley de apoyo al capital emprendedor, que es la que va a regular las sociedades por acciones simplificadas. En esto de intentar una flexibilización de las regulaciones, ponerles más parates a las sociedades, o si por el contrario, si nos aflojamos un poco con los controles, intentemos apoyar al emprendedor, que justamente se llama la ley así, apoyo al capital emprendedor, y veamos hacia dónde nos desenvolvemos, porque eso trata también el derecho. Ver cómo podemos hacer mejor la vida de las personas que se involucran en la sociedad a la cual está afectado. Entonces simplemente marqué unas contradicciones que justamente tomé la SAS como ejemplo de la Ley General de Sociedades, en este sentido de que es similar a la sociedad anónima y la SAS, para poder decir lo siguiente. En una forma de constitución podemos hablar de que la SAS es mucho más simple de constituirse, que puede ser por instrumento público, privado o instrumento con firma digital. Por el contrario, a las SAS que tienen que ser hechas por escritura pública. Y bueno, por supuesto con la publicación en el boletín oficial, que no es un requisito obligatorio para las SAS, dependiendo de la jurisdicción en la que hablemos. En Córdoba sí es obligatorio, por ejemplo.
Después lo más importante, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una persona o un grupo de personas elegidas forma una SAS y no una SA? Por la facilidad para poder operar. Los requisitos son mucho menores, tanto en el capital, que son 2 salarios mínimos vitales y móviles, por contraposición a los 30 millones de pesos que exige actualmente la SA para operar, teniendo en cuenta que podríamos elegir siempre o un objeto social similar, ¿no? Entonces está en preguntarse, si hubiera estado regulada la SAS hace 20 años, ¿tendríamos la misma cantidad de sociedad anónima hoy? ¿Tendríamos más SAS, menos SA? Parece algo que hay que preguntarse porque no todas las personas eligen emprender de la misma manera. Y antes que hacer una SA, seguramente van a ir por una sociedad de la sección cuarta, una no regulada, o ni siquiera van a constituir alguna en absoluto. Entonces la idea de flexibilizar es a la vez fomentar a las personas que entren en la regularización jurídica, que elijan por motus propio venir a la SAS, en vez de salirse por una de la sección cuarta o de no constituir ninguna en todo sentido. ¿Cuál es el problema que trae esta flexibilización del SAS? Que bueno, no es menor, no es un dato menor decir que tienen un órgano de fiscalización completamente dependiente de que se constituya en su elemento constitutivo, por contraposición al SA, ¿no? Que lo tiene obligatoriamente dependiendo el órgano de fiscalización del artículo 299 y la fiscalización estatal obligatoria prevista para las sociedades que estipulan el 299, ¿no? Entonces, esta flexibilización es en pos de una mejora en el emprendedurismo, puede facilitar a algunas personas a la concreción de algunos actos ilícitos, de generar unos patrimonios para vulnerar derechos de terceros, insolventarse propósitos, sacar bienes de un patrimonio personal. Me parece que son dudas que se van a ir resolviendo a medida que avance también la jurisprudencia. Porque si bien no hemos tenido mucha reciente jurisprudencia relativa a la formación de una SAS para poder insolventarse para defraudar terceros, es algo que con el devenir del tiempo y la facilitación de constituir una SAS vamos a tener que hablar al respecto y vamos a tener que citar jurisprudencia como doctrina a su vez. Me gustaría quedarme por último con una reflexión, con un fallito que salió en un juzgado de Buenos Aires, primera instancia, por el que la Asociación de Emprendedores Argentinos, Asociación Civil y otros contra la IGJ reclaman por intermedio de un amparo que las resoluciones generales que impugnan, que son, lo digo sucintamente, son 7 o 8 resoluciones de IGJ del año 2020, son inconstitucionales por resultar contrarias a las leyes aprobadas por el Poder Ejecutivo y exorbitar competencia atribuida a la IGJ, porque quieren extralimitarse en su potestad legislativa y seguir, por el punto de vista de la CEA, que es la actora en este caso, ahorcando los requisitos para funcionar, para operar, de controles, etc. Entonces me parece, encima le han dado lugar, me parece que había faltado decir eso, se han declarado, se le suspendieron las resoluciones, por lo menos en primera instancia, falta esperar que confirme el fallo de primera. Entonces, la conclusión es que las SAS nos pueden dar una mayor flexibilidad, nos pueden dar un menor costo y tiempo de constitución, pero el control y la fiscalización en conjunto con la seguridad jurídica que implica formar estos tipos de sociedades son más peligrosos. Por ende, me parece que la discusión el debate gira en torno a los defensores que argumentan que moderniza el derecho societario, la constitución de mayores cantidades de SAS, facilitando la actividad económica y el emprendedurismo, como dije recién, y por contraposición los críticos, como Nissen, en este caso, que sostienen que la falta de controles puede generar abuso y desprotección de terceros. Y me parece que es un tema que va a dar mucho para hablar, sobre todo más adelante, y siempre, por supuesto, analizando con el contexto económico y político en el que nos encontramos justamente actualmente, con uno que es más tendiente a una desregulación que a una regulación mucho mayor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mira la cámara. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer medida, no soy un especialista en el tema, simplemente soy una persona muy curiosa y me gusta
siempre saber cosas. Bueno, yo elegí el tema del impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones societarias. ¿Por qué llegó a este tema? Si uno le consulta en la actualidad a una inteligencia artificial cuáles son las carreras o las actividades que van a ser desplazadas por la propia inteligencia artificial, la inteligencia artificial dice que la actividad contable, la actividad administrativa y las tareas de administración de empresas en general. Entonces, en este contexto en el cual la inteligencia artificial ha abarcado absolutamente casi todos los aspectos de la vida, el derecho societario no está exento de esto. Entonces, en un marco en el cual las empresas buscan mejorar sus medios de producción o tomar medidas más eficaces en cuanto a las decisiones propias de la empresa, esto genera, a través de la inteligencia artificial, esto genera muchas dudas e incertidumbres tanto a nivel de regulación, a nivel ético y a nivel de gobernanza. Ahora bien, yo quería plantear un pequeño como ejemplo de esto. Yo configuré mi inteligencia artificial a los fines de que me diga un dictamen, a los fines de yo tomar una decisión societaria. Mi inteligencia artificial se llama Juniper porque me gusta el gin y, bueno, Juniper es enebro en inglés. Entonces, Juniper, te hago una consulta. Tengo 200 millones de pesos de resultados no asignados y necesito saber qué hacer. Si los utilizo para indemnizar a empleados y los despido o bien invierto en la empresa para generar mayor productividad a futuro. Para tomar una decisión sobre los resultados no asignados, primero es importante evaluar el contexto de la empresa y los posibles impactos de cada opción. Aquí hay dos enfoques: utilizar los resultados para indemnizar a empleados y proceder con despidos. Si la empresa enfrenta dificultades económicas a corto plazo, esta opción puede reducir costos operativos de manera inmediata. Sin embargo, hay que considerar que los despidos pueden afectar la moral del equipo y la productividad a largo plazo. También debes evaluar si este recorte es sostenible o si afectaría la calidad de los servicios en el futuro. 2. Invertir los resultados en la empresa para aumentar la productividad futura. Si la empresa tiene un plan sólido de crecimiento. Bueno, eso básicamente no se escucha. Básicamente, no, dijo de que básicamente lo que dice es de que indemnizar a empleados puede afectar a la empresa tanto en la moral de la empresa, de los empleados que resten, o bien dice que por ahí quizás lo mejor sería invertir nuevamente en la empresa. Ahora bien, la inteligencia artificial en estos temas empresarios se nutre de dos sistemas que básicamente son el Big Data, que es la utilización de toda la información que hay en general, ¿sí? Y a su vez el Machine Learning, que es la forma en la que uno la programa básicamente para que aprenda a trabajar. Bien, yo de alguna manera me anticipé y yo me había puesto en la situación de ser una empresa constructora en el país, teniendo en cuenta las políticas del presidente actual respecto a la obra pública y teniendo en cuenta a su vez en contraposición cuál es la política de Córdoba respecto a la obra pública, a la obra vial. Entonces, decir, ¿qué hago? Espero a ver qué pasa con la situación del país o achico costos despidiendo a empleados. Bueno, era bastante extenso el análisis que hace porque hace todo un dictamen al respecto. Pero bueno, ahora bien, básicamente esto era modo de ejemplo. A lo que iba con esto es, y es de alguna manera el interrogante, es decir, ¿se puede uno considerar a una inteligencia artificial como un órgano de administración societario? La realidad es que no, porque la ley de sociedades no considera esta posibilidad y a su vez el derecho comparado tampoco les otorga carácter de persona de derecho a las inteligencias artificiales. Ahora bien, ¿qué es lo positivo de alguna manera que tiene la utilización de la inteligencia artificial a la hora de tomas en la administración de una sociedad? Primer punto, el análisis predictivo y la detección de fraudes. Es muy
fácil, como esta decía del machine learning, quizás en una empresa que tiene protocolo de familia, tiene sus estatutos, etcétera, cargar estos datos y cotejarlos quizás con lo que son las actas de directorio, las actas de asamblea, y esto automáticamente estaría detectando si estamos entrando en algún tipo de fraude, en algún tipo de violación a la ley o normativas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, puede simplificar los problemas estos por ahí, quizás de conflictos societarios. Otro tema es el tema de la organización de procesos de cumplimiento, quizás el tema de hay que cumplimentar con directivas de la FIP, del ARCA. Esto simplemente se carga y directamente la inteligencia artificial podría estar solucionando estos temas. Ahora bien, ¿cómo acotejamos este tema de decir, bueno, tomo decisiones basadas en la inteligencia artificial con la responsabilidad propia de los directores? Como sabemos, el artículo 59 establece que los directores de las empresas o los administradores de las sociedades tienen que obrar con diligencia y lealtad. Como dije, la inteligencia artificial no es un sujeto de derecho, por lo cual todas las decisiones siempre van a seguir siendo humanas. Ahora bien, en este sentido, o sea, yo puedo consultar a la inteligencia artificial que me haga un dictamen o un pronóstico económico quizás a 6, 12 meses para yo poder tomar decisiones. Yo evaluaré ese dictamen y después tomaré una decisión como director, pero esa decisión va a ser humana, ¿sí? Entonces, la responsabilidad va a seguir siendo, obviamente, la del director. En este sentido, la Unión Europea ha avanzado en este tema y, de alguna manera, ha determinado dos momentos en cuanto a la responsabilidad de los administradores. Entiende que hay un momento ex ante, ¿sí? Que esto es una decisión propia, sin acudir a un dictamen de la inteligencia artificial, o una responsabilidad ex post, esto es luego de consultarla. Y han tomado como ciertas como recaudos en el cual dicen, bueno, si es obviamente una responsabilidad de tipo ex ante, será la responsabilidad propia del administrador, y si es ex post, están encontrando o han propuesto de alguna manera el tema de asignarle responsabilidad al proveedor de la inteligencia artificial, ya sea por el desarrollo del software y por cómo se implementa esa inteligencia, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, el tema este radica en la Argentina, es ver cómo se puede llegar a implementar. Me parece que hay muchas dudas. Es un tema extremadamente nuevo, pero que nos viene pisando los talones, ¿sí? Considero que tiene una gran aplicación en materia de control societario, sobre todo el tema de los análisis de los estados contables y todas estas cuestiones que son puramente objetivas, que no obedecen a una cuestión de mérito, oportunidad, conveniencia, sino estrictamente objetivo. Yo creo que es para tenerlo en cuenta. Y bueno, en este sentido, creo que la única regulación que hay en este momento en la Argentina, que se aplica de alguna manera tipo analógicamente, está dada por una normativa de la CNB, que establece el tema de la responsabilidad en el tema de el estudio de los algoritmos que hacen las previsiones de los movimientos bancarios y de bolsa. Es lo único que hay en este momento. Pero bueno, creo que es un tema para mucho debatirlo, para analizarlo y para elaborarlo doctrinariamente, porque es lo que se viene, básicamente. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Fabricio y a Marcelo y convocamos a los siguientes disertantes, a Matías Ramallo y Candelo Villegas. Muchas gracias. Por nada. Sí, gracias. Arranquen.
Buenas tardes a todos. Es un gusto de participar en este espacio de debate sobre derecho societario. En esta ocasión quiero plantear un tema de creciente relevancia en el ámbito empresarial, que es la transparencia y el control societario en tiempo de compliance. Sabemos que hoy en día las sociedades se enfrentan muchos desafíos, al momento en este caso de cumplir con la normativa. Entonces es importante reflexionar sobre cómo impacta hoy en día el compliance en lo que es en este caso la gestión y sobre todo la responsabilidad de los administradores y de los socios. Por lo tanto, para definir lo que es el compliance, se entiende en este caso como el cumplimiento normativo, en este caso que debe llevar adelante una empresa, una corporación, y ha pasado de ser una mera recomendación hoy en día a ser en este caso un pilar fundamental, en este caso para la sostenibilidad y la credibilidad de las empresas. Porque las empresas no solamente hoy en día llevan adelante un cumplimiento de la norma en este caso, sino que es recomendable que haya una gestión de los riesgos, una prevención, y sobre todo que se pueda fortalecer la confianza de los inversionistas, de los clientes, de los socios y sobre todo del mercado en general. Cada empresa, como dije anteriormente, opera dentro de lo que es un contexto particular y por lo tanto existen ciertos riesgos corporativos. Por ello es clave que el compliance se adapte a la estructura y también a las necesidades de cada sociedad. Hoy en día la creciente exigencia en materia de transparencia, como también la identificación del beneficiario final, el rol de los organismos de fiscalización, han cambiado rotundamente, muchas gracias, toda la dinámica societaria. Por lo tanto, nos plantean todo lo que son nuevas oportunidades y también nuevos desafíos. Reitero nuevamente este punto para que quede presente respecto al compliance. Es el cumplimiento normativo interno que debe llevar adelante una empresa o una sociedad. Y esto es muy importante para quienes asesoramos en materia de empresa, que tengamos en cuenta este mapa de los riesgos corporativos, porque sabemos que una empresa opera en diferentes áreas, tiene un ámbito de actuación diferente y por lo tanto es lo que termina definiendo lo que es en este caso sus riesgos empresariales y o corporativos. ¿Por qué es importante el compliance? Más que nada, hoy en día el entorno legislativo en el cual también la empresa desarrolla sus actividades es cada vez mayor, es cada vez más abundante y cada vez más complejo. Sabemos también que los organismos de control, como también en este caso el Estado, a través en este caso de la normativa, puede permitir ciertas inmiscuencias dentro de lo que es una sociedad. Ahora bien, todos estos cambios nos plantean a nosotros una serie de interrogantes que, bueno, merecen ser profundizados en las futuras ponencias. Por lo tanto, voy a plantear algunas preguntas particulares para que después podamos responderlas. Primeramente, ¿el compliance hoy en día dentro de las sociedades es una obligación legal que tienen que llevar adelante o es una ventaja competitiva para ello? ¿Cómo se adapta hoy en día el compliance a las sociedades cerradas o de familias? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas según los tipos societarios, como planteaba que el doctor, en el caso de la SAS, por ejemplo? Otro punto importante, en relación a la responsabilidad de los directores y los síndicos. Hoy en día los mecanismos de actualización societaria de fiscalización societaria, son suficientes. ¿Debe ampliarse la responsabilidad de los socios, los síndicos o los administradores dentro de las sociedades? Otro punto que planteé también como interrogante, el rol del beneficiario final y su transparencia. ¿Cómo impacta hoy en día la identificación del beneficiario final dentro de la estructura societaria? ¿Es una herramienta eficaz para poder prevenir a un ilícito o es una carga administrativa excesiva para nosotros? Como cuarto punto, la digitalización y el acceso a la información. Hoy las nuevas tecnologías pueden mejorar la transparencia en materia societaria. ¿Cómo podemos equilibrar la publicidad con la protección de los datos empresariales, como plantea la doctora Volati en relación a los sistemas informativos? Por último, para no aburrirlos, como tendencia y desafíos futuros, mi pregunta es, ¿hacia dónde evolucionan hoy en día los sistemas de control y fiscalización societaria? ¿Qué reformas podrían fortalecer la transparencia en materia de sociedades sin afectar la operatividad de las empresas? En definitiva, el compliance y la transparencia están redefiniendo hoy lo que es en día la gestión societaria. Las preguntas aquí planteadas nos invitan a reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros en esta materia. Por lo tanto, bueno, espero que este tema pueda generar un debate enriquecedor en futuras ponencias. Muchas gracias. Fuerte. Bueno, muy buenas tardes. Un placer compartir estas jornadas preparatorias con ustedes. El tema... Para que te escuchen. ¿No se escucha?
El tema que elegí para trabajar es autonomía de la voluntad en la determinación del derecho aplicable a las sociedades, tensiones, retos y oportunidades que se pueden generar. Es un tema que pretendo traerlo a la mesa para poder debatir. Lo he venido investigando, es muy amplio, tiene un montón de aristas que se podrían analizar. Por eso en estos minutos que tenemos disponibles quisiera plantear algunas pautas disparadoras que podrían llegar a dar lugar a la reflexión. La autonomía de la voluntad en la actualidad ha tomado un rol preponderante, está ganando importancia en su utilización y ha venido expandiendo sus fronteras. En esta expansión de las fronteras han ido también generándose tensiones en el binomio autonomía de la voluntad y normas imperativas o disposiciones imperativas de los diferentes estados. Es por esto que en esta oportunidad mi intervención se circunscribe a la autonomía de la voluntad específicamente aplicada en la determinación del derecho rector de aquellas sociedades que realizan actividad internacional, o sea, que realizan tráfico privado externo. ¿Y qué consecuencias pueden llegar a generarse a partir de la utilización por parte de los socios de esta herramienta o esta posibilidad? Creo que en un contexto de reforma legislativa en el cual se está pensando en una reforma integral de la Ley General de Sociedades, me parece que es un tema que justamente está en boga, ya que la misma resolución de creación de la Comisión de Reforma nos dice que se está buscando adaptar el plexo normativo societario a la autonomía de la voluntad y a la libertad contractual. Entonces, algunas preguntas que pueden llegar a surgir a priori, creo que podrían ser: ¿qué posibilidad efectiva tienen los socios de elegir el derecho que va a ser el derecho rector de la sociedad? ¿Cuáles serían las consecuencias de esa elección por parte de los socios? Y también si la presencia de normas internacionalmente imperativas en los estados de reconocimiento podrían llegar a presentarse como un obstáculo a esa efectiva elección por parte de los socios. Desde la mirada del derecho comparado, vemos que la arena internacional se ha venido avanzando en materia de inclinarse por un mayor reconocimiento de la autonomía de la voluntad y que esto también se ha visto reflejado en la incorporación de los derechos internos, ¿no? O sea, más allá de los acuerdos a nivel internacional, después tiene impacto en los ordenamientos internos, como sucede en el ámbito de la Unión Europea con las disposiciones internas de sociedades de cada estado. Entonces, el primer interrogante que planteamos al cual se pueden enfrentar los socios es cuál es el derecho bajo el cual se va a constituir una sociedad que quiere realizar actividad internacional. Y la respuesta lógica nos conduce a aquella que tiene el vínculo más estrecho con esa sociedad, porque la ley societatis o el derecho rector de la sociedad va a regir aspectos fundamentales de la vida de la sociedad, tanto a nivel interno como a nivel repercusiones externas. Entonces, va a ser fundamental en el desarrollo de la vida social la elección que hagan los socios. Se supone que los socios van a buscar darle mayor flexibilidad y operar a nivel transfronterizo de una manera más dinámica según su objeto social, buscando el régimen que se va a presentar como el régimen más atractivo. Y esto también tiene, por un lado, la ventaja, ¿no?, para los socios, y por otro lado también tiene, podría ser una desventaja o podría llegar a conducir a lo que se conoce como el race to the bottom, es decir, esa carrera hacia abajo que muchos ordenamientos jurídicos, buscando competir entre ellos, vayan disminuyendo las exigencias que se presentan en protección a los terceros, incluso frente a los mismos socios. Y a raíz de esto es que en la doctrina encontramos posturas controvertidas, ¿no? Por un lado, podemos encontrar a juristas como Goldsmith, que tienen una posición a favor, en contra de la utilización de la autonomía de la voluntad, si bien dice que se trata de una conexión justa y que es un criterio muy utilizado, especialmente en las conexiones internacionales, no es el más adecuado para utilizarlo en la determinación del derecho aplicable. Y por otro lado tenemos posturas que son más flexibles hacia la utilización de la autonomía de la voluntad, como
jurista español García Martín Alferez, que ha trabajado mucho sobre la temática, que está más enrolado en la teoría contractualista, que nos dice que cuando una sociedad está destinada a esta actividad internacional, en la elección del derecho aplicable va a elegir aquel que le permite maximizar los beneficios y disminuir los costos, que es lo que se denomina el interés conflictual, y que de esta manera él va a utilizar a su favor el fraccionamiento jurídico propio que hace al tráfico externo de las sociedades. Entonces podemos identificar ahí dos elementos, un elemento subjetivo que haría más a la libertad de elección por parte de los socios y un elemento objetivo que en realidad está vinculado a esa continuidad geográfica de la elección que realizan los socios, es decir, que tenga reconocimiento en el Estado donde va a pretender realizar su actuación. Es por eso que vemos que el contractualismo se presentaría como la postura o la tesis que está un poco más cercana a la implementación de la autonomía de la voluntad y que también encuentra sus fundamentos en las teorías que hacen al análisis económico del derecho y a considerar a la sociedad no como una forma de innovación contractual de naturaleza económica. Solo para plantear algunas primeras preguntas, premisas que me interesaba trabajar, es en relación a los diferentes modelos que rigen la determinación del derecho aplicable, cuál sería el que se encuentra en mejores condiciones de acompañar esta elección por parte de los socios, si el modelo de la sede, el modelo del Estado de Constitución, cómo se debería regular la autonomía de la voluntad si pretende ser concebida de una manera no irrestricta, si se va a buscar imponer límites, tanto en protección de los derechos de terceros como del Estado que se ve afectado, si se podría llegar a lograr un equilibrio entre la protección conflictual que se va a realizar de los terceros y los accionistas y la preeminencia de la autonomía de la voluntad, cuáles son las tensiones que se pueden presentar en relación a la interacción con las normas internacionalmente imperativas, si podrían llegar a ser estas un obstáculo para su desarrollo. Y por otro lado, algo que también se plantea mucho dentro de las críticas que se hace a las teorías contractualistas, es que hay una inclinación por derechos poco rigurosos. Pero eso también nos lleva a preguntarnos, creo, y a reflexionar sobre si aquellas sociedades que desean realmente insertarse en un tráfico comercial internacional van efectivamente a inclinarse por derechos poco rigurosos o van a buscar ampararse en derechos que sean flexibles, pero que a la vez le den algún tipo de respaldo cuando sea necesario frente a algún conflicto. Estas son algunas de las preguntas que quería plantear. Creo que muchas respuestas las podemos encontrar en la experiencia de la Unión Europea y en cómo se ha venido trabajando la libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avanzado sobre esta temática y creo que también podemos pensarlo al momento de su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico. Eso, muchas gracias. Bueno, muy bien, agradecemos a todos los expositores y bueno, queda abierto la posibilidad de efectuar consideraciones sobre las exposiciones que hemos escuchado durante la jornada de hoy. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Se ve que quedó todo muy claro, nos quedamos todos pensando, viendo qué vamos a preparar para ir a Tucumán 2020. 2025, perdón, 2020, sí. Me quedé como... Yo solamente me gustaría... vení acá si te escuchan. No, solamente me gustaría felicitar a todos los jóvenes. Ahí va a tomar la palabra María Laura Juárez.
No quería tomar la palabra, pero sí tan solo agradecer a todos los jóvenes adscriptos y docentes de las cátedras que se animaron, que investigaron, que estudiaron. Ha estado la verdad que todas las presentaciones han sido muy novedosas, algunas y otras muy profundas también. Así que, bueno, agradecerles y bueno, se han planteado un montón de temas más que interesantes para generar ponencias, desde la inteligencia artificial, con la responsabilidad de los administradores, las discusiones, seguimos discutiendo sobre las SAS, materia de sociedades con tráfico internacional. También Paola trajo a colación posibles reformas para la ley de impuestos a las ganancias. O sea que me parece que, bueno, Sixto habló sobre la sociedad simple y cuál es la responsabilidad de los socios en las sociedades civiles, en las viejas sociedades civiles, y todos temas que tienen amplio impacto y que son más que interesantes para que podamos llevar a ponencias al Congreso. Así que les agradezco y les agradecemos. Acá también está Soledad Richard, Carlos Molina Sandoval se tuvo que retirar, pero también en nombre de él le agradecemos sinceramente a todos los jóvenes que han expuesto brillantemente. Así que bueno, pido un aplauso para todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces, ahora vamos a tratar de hacer esto que siempre nos complica, que es proyectar pantalla para, no sé, Horacio, vos decime si hablas primero vos o habla el doctor Carlino primero. Estás muteado. Estás muteado, Horacio. Sí. En realidad, Bernardo tenía que dar unas palabras que queríamos que a favor y en homenaje a don Efraín Hugo Richard y vamos a hacer entonces vamos a invertir y ahora voy a hablar yo brevemente si lo puedes compartir, pero primero Fernanda agradecer a la Academia de Córdoba y a la Facultad de Derecho de Córdoba que siempre nos ayudan y nos marcan un camino. La verdad que cuando vean ahora proyectado, si podés hacerlo, Fernanda. Sí, espera, dame un segundo porque Sí. a ver si me deja. Espera, dame un segundo. A ver esto. Ahí vamos. Pero que tenemos que presentar. Compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, se está viendo. Ahí está. El Perfecto. calendario. Bien. Sí, gracias. La verdad que Córdoba siempre, como les decía, señala nuestro camino y estamos muy contentos de poder ir anunciándoles cómo va a ser nuestro calendario de jornadas preparatorias, que tiene precisamente ese objetivo que lo que hicieron hoy acá. Bueno, no se ve muy bien allí en ese PDF, pero acá en el mes de marzo nosotros hicimos nuestras primeras preparatorias internas, hubo en febrero una en el Colegio de Abogados de Rosario, y estamos terminando el mes de marzo con las jornadas preparatorias, hubo en Jujuy la semana pasada, y hoy en Córdoba. Pero la idea es, como decía José, la idea de todo esto es un motivo para encontrarnos, entonces, y para motivarlos a escribir, que no tengan, que se impulsen a escribir todo lo que hicieron hoy, precisamente, y por si quieren seguir viendo o discutiendo qué están haciendo otras provincias, allí ustedes van a ver el calendario que a través de Fernanda les íbamos a hacer llegando los links de las próximas preparatorias del mes de abril. Como ven ahí tenemos algo diferenciador que creo que nos han pedido la gente de Paraguay, de la República del Paraguay, que querían tener acceso a este congreso porque ellos están discutiendo también proyectos de cambio legislativo en materia societaria y allí esperamos el 4 de abril tener una jornada virtual con ellos.
El 9 de abril lo haríamos en la Universidad Austral, el 16 de abril en la Universidad Católica de Salta, para terminar el mes de abril, y un poco este pretexto que yo hago así es como para que nos sigamos encontrando en las jornadas preparatorias de la Universidad Nacional de Rosario, que tengo entendido que allí se discutirá un proyecto de nueva ley de sociedades que están trabajando en la comisión reformadora. Eso es para que tengan en cuenta el público, digamos, presente. En el mes de mayo vamos a continuar en la Universidad del SEMA, en las jornadas preparatorias en las universidades de Mendoza, todas congregadas, y después van a ser preferentemente virtuales, y una jornada que va a ser coincidente con la Jornada Nacional de SAS el 15 de mayo en la provincia de Salta, que será el 15 y el 16, para los que quieran participar, también va en este momento la invitación. Continuamos el 29 en la UADE y el 30 en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la parte de ciencia económica, no tiene facultad de Derecho allí. Por último, ya en junio, vamos a volver, porque nos pidió el Colegio de Contadores de la provincia de Córdoba, que también podamos tener un encuentro con ellos, el 11 en la UBA de Económicas, luego Mar del Plata y la Nacional del Sur, que serán virtuales. Por último, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la UCA Rosario, Nacional del Nordeste, la Universidad Siglo XXI, también en la provincia de Córdoba, y terminamos el mes de junio con la Universidad Nacional de La Plata. Finalmente, en julio, no sé si se puede ver ahí, regresamos a la Facultad de Derecho de la UBA, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero y Neuquén, y teníamos también un pedido de la Universidad de SEAD. Todo eso es para hacer un camino hacia nuestro congreso, que empezaría el 17, 18 al 20 en la provincia de Tucumán. Y si puedes, no sé, ver ahí el temario FER, digamos. Sí, dame un segundo Lo vemos. que lo abro para compartir. Sí. Un segundito. Sí, sí. Vamos a compartir. Y esto era un poco de lo que ustedes hablaron, y para que vean, estoy profundamente muy contento de esta preparatoria de Córdoba, porque hablaron precisamente de lo que intuíamos que querían hablar. Es muy difícil hacer un temario antes digamos, de lo que no sabemos de lo que quieren hablar. Y con beneplácito veo que el interés de toda la comunidad está girando sobre esos temas que hoy ustedes debatieron: autonomía de la voluntad. Hoy hablaron sobre eso, sobre nuevas tecnologías, la personalidad o no personificación de la inteligencia artificial. Eso, toda la problemática contra el alcoholismo, imperativismo, está en la comisión número 1, que ya le vamos a hacer llegar por vía mail los temarios, y en la comisión 2 van a trabajar los conflictos de agencia o intrasocietarios, los problemas de gobernanza o compliance, que trabajaron hoy acá también. Voy rápido para no aburrirlo, pero los problemas de crisis e insolvencia también están en la comisión 2. En la comisión 3 trabajan temas como todos los clásicos de financiamiento y patrimonialización o no, infracapitalización, etcétera, la forma de evaluación de las empresas tecnológicas y startups, la gran problemática que hay allí. Y en la comisión 4, que también trabajaron algo hoy en las ponencias, que también me encantó, la problemática de la relación con la problemática fiscal o los controles y el régimen de control, digamos, en la regulación internacional y usos o sistemas de soft law en la práctica internacional. Como ven, lo hice así rápido, pero la temática que tienen ustedes para que los convocamos a que escriban es amplísima, y ahí la van a tener en ese temario.
Yo antes de darle paso a Bernardo, quería recordar a nuestro gran querido Efraín, que él, y estamos inspirados en ese espíritu, siempre nos convocaba desde el aspirante a la docencia, como fui yo o JTP en el año 1994, y hoy cuando estaban en la ponencia me acordaba cómo esta persona, don Efraín Hugo, siempre tan proactivo, algo que quizás no lo han debatido últimamente en los congresos societarios, impulsó una reforma de la ley de cheque y nos visitaba en esos comienzos, yo en Tucumán, sobre su proyecto de anteproyecto de ley de cheque, por ejemplo, y que después se concretó en una ley. O sea que muchos de los debates académicos que sostenemos acá después se pueden traducir en cambios legislativos o en modificaciones de prácticas o de regulación. Vaya un querido abrazo a todos ustedes y muy agradecido, Fernanda, y a todos los participantes por su tiempo y por su motivación. Le quiero dejar la palabra a nuestro querido profesor Bernardo Carlino. Sí, previamente, Horacio, bueno, agradecerte que nos hayas compartido este calendario de las jornadas preparatorias y el temario, aunque sea sintético, que sí ya lo vamos a compartir a través del boletín de difusión de Cronicom. Así que a medida que quieras que difundamos algo, bueno, así como también lo hacemos con muchas de Muchísimas todas gracias. las otras actividades, pásame la información y la compartimos. Y Muchísimas ahora gracias. sí lo vamos a escuchar muy atentamente al doctor Bernardo Carlino. Está muteado, Bernardo. Sí. No lo escuchamos. ¿El volumen? No, no se escucha. No. Pero antes había estado hablando, por eso no. ¿No le habrá no le habrá bajado el volumen del auricular? Es probable, ya hablo. Sí, bueno, lo esperamos. Tomamos unos 5 minutitos. Es que yo no le puedo decir cómo se hace porque no puedo ver su compu. Ni lo que tiene enchufado. María Fernanda dice que ha tenido inconveniente, que las palabras que él había redactado se las va a dirigir a usted para que a todos lo pueda transmitir a todos los presentes, digamos, y Bien. al público. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? ¿No quiere salir de la llamada? ¿No quiere entrar y volver a salir de la llamada? Ya lo voy a preguntar. No, dice. No. Él es el que te escucha. Claro, porque al principio habíamos estado hablando, nos habíamos saludado. Sí. Me quedé tranquila.
Bueno, perfecto, sí, ningún problema. De todas maneras, son cosas que pasan en esto de la presencialidad remota. Así que bueno, lo que vale es la intención y lo que vale es que nos vamos a reencontrar todos en Tucumán en septiembre y allá nos daremos un fuerte abrazo y nos daremos todos los saludos y compartiremos todas las reflexiones y las emociones como hicimos acá en Córdoba en el 2022. Muy amable. Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias por la predisposición y por elegir siempre Córdoba como provincia hermana para hacer estas jornadas preparatorias. Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.